En el libro Reconciliación, que son las memorias de Juan Carlos de España, que llevó años a escribir en Abu Dhabi, junto a la escritora Lauren Debray, el emérito aterrizó a finales de octubre en Vitoria para llegar luego a Lisboa y de ahí a Vigo. En dichas memorias, Juan Carlos I cuenta cómo se ve a sí mismo como un hombre que nunca fue dueño de su destino. Aún hoy debo conformarme con los deseos de la Casa Real y del gobierno actual. Al final mi vida ha estado dictada por las exigencias de España y del trono. Di libertad a los españoles instaurando la democracia, pero nunca pude disfrutar de esa libertad para mí mismo. Ahora que mi hijo, el rey Felipe VI, me ha dado la espalda por deber que mis supuestos amigos han desaparecido, me doy cuenta de que nunca he sido libre. Así que literal se lamenta en uno de los extractos publicados sobre la libertad que nunca ha tenido. Irónicamente, el rey emérito admite ser consciente de haber decepcionado y haber sido víctima de muchas debilidades y de errores de juicio por amor y por amistad. Haber frecuentado malas compañías y haber aceptado regalos que pueden parecer inapropiados a algunos. El emérito dice saber también que esas confesiones sin duda reavivaron las críticas y el ruido hacia la corona, que la zarzuela ha estado intentando sofocar desde la abdicación en 2014 y la proclamación de Felipe VI, cuando la imagen de la institución estaba en su peor momento. Un ruido que resuena ahora más alto con la inesperada visita del rey emérito a España desde su residencia en Abu Dhabi en 2020. Juan Carlos ha elogiado al director de orquesta de la zarzuela, así como también elogió irónicamente a Franco en su libro, literalmente diciendo que a él debe su entronización, ya que fue quien lo designó como su sucesor. Si pude ser rey, fue gracias a él, reconoce el emérito. Y es que Franco lo designó y Juan Carlos I, junto a otras personalidades, trazaron un plan para llevar al país a un sistema de monarquía parlamentaria, que empezó en una reforma desde dentro del antiguo régimen a través de la ley para la reforma política y culminó con unas elecciones libres y la aprobación por referéndum de la Constitución. Por aquel entonces España entraba ya en el club de las democracias occidentales. El rey emérito reveló que cuando ya Franco agonizaba, le pidió que como sucesor mantuviera la unidad de España. No me pidió preservar el régimen ni los principios del movimiento nacional, así que tenía las manos libres para emprender reformas mientras no se comprometiera la unidad de España. Sentí que me daba la libertad de actuar, explicaba en sus memorias. Él es monarca. Cuenta haber mantenido con el dictador relaciones personales y frecuentes. Admite una cierta empatía, algo que ha preocupado durante el proceso de edición del libro en su sucesión. Le respetaba enormemente a Franco. Apreciaba su inteligencia y su sentido político. Nunca dejé que nadie le criticara delante de mí, explicó Juan Carlos, según uno de los extractos publicados por la prensa. Y añadió sobre las longevidades del dictador: nadie pudo destronarlo, ni siquiera desestabilizarlo, lo cual durante tanto tiempo es un logro. Así que Juan Carlos I literalmente tenía una relación paterno-filial con el dictador, casi una relación familiar. Nos separaban 46 años. No tenía hijos varones, quizás proyectos sobre mí, un sentimiento paternal. No ocultaba su simpatía hacia mí, incluso cierta ternura. Se tomaba el tiempo de verme con frecuencia, revela el rey emérito en sus memorias, aduciendo que Franco era como si fuera su papá. Pero uno de los aspectos más escabrosos que aborda el libro es el del dinero. 65 millones de euros que recibió el rey Abdalá de Arabia Saudita, perecido en 2015, y al que llama hermano. Un acto de generosidad de una monarquía hacia otra. Lo justifica una entrevista. Durante los primeros años de su reinado, Juan Carlos I estrechó relaciones sobre todo con Marruecos y Jordania, pero también con otras monarquías del Golfo, que estaban empezando a despegar como potencias económicas y que el resto de monarquías europeas despreciaban. No así Juan Carlos de Borbón. El rey emérito admitió que 100 millones de dólares es una suma considerable, un regalo que no supo rechazar. Un grave error. Con esa donación pretendía cubrir las necesidades de su familia y asegurar su retiro.
Cuando se hizo público el escándalo en marzo del 2020, Felipe VI anunció que renunciaba a la herencia de su padre y comunicó que un año antes Corina Larsen, ex amante del emérito, había enviado una carta a la zarzuela informándole de que el nombre del actual rey aparecía junto a los de sus hermanas, las infantas Helena y Cristina, como beneficiarias de esa fundación. La casa del rey tomó la decisión de informar al gobierno y acudir a una notaría para rechazar cualquier dinero de esa cuenta. Los escándalos del rey emérito dan a entender en el libro que comenzaron hace rato. Se forjaron durante años, que gozó de una impunidad total, especialmente en los años 90, con el esplendor de un grupo de empresarios y banqueros que terminó en la cárcel. El monarca aseguró en su libro haber estado ciego ante un entorno malintencionado y haber tenido la debilidad de confiar en hombres de negocios que fueron presentados y ceder a lo que hoy percibió como presiones. En medio de un embrollo financiero que, según dice, lo superó. La investigación suiza también reveló que Arturo Fasana, sí, gestor de una cuenta del emérito rey en un banco privado en Suiza, ingresó en 2008 un total de $100 millones procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita. 4 años después, el dinero fue transferido por orden del entonces jefe de Estado Juan Carlos I a una cuenta en las Bahamas del banco Garnet & Sea, a nombre de la Sociedad Instrumental Solar, propiedad de Corina Larsen. El fiscal ginebrino embargó las cuentas de los sospechosos y abrió una causa secreta por blanqueo de capital contra los implicados en la creación de la estructura y recepción del dinero. Añade Juan Carlos I en el libro Point de Vue que no es común que un jefe de Estado decida expatriarse. No obligaba a ello ninguna guerra, ni tampoco ninguna persecución judicial. Me fue por los medios de comunicación, ante la presión de revelar una existencia de una cuenta bancaria que yo poseía en Suiza. Decidí marcharme para no entorpecer el buen funcionamiento de la corona, ni incomodar a mi hijo. Nadie lo sabía, pensaba ausentarme solo unas semanas para hacer que los medios me olvidaran y dejar que la justicia española y la suiza realizaran su trabajo. No imaginaba que 5 años después, 2 de ellos sin haber vuelto a ver España, seguiría en Abu Dhabi. Literal. Por eso el rey hoy en día, el emérito, Juan Carlos I, dice sentirse abandonado, herido, pero resignado en su retiro, en soledad en Abu Dhabi, y critica la actitud personal como hijo, no como rey, de Felipe VI al respecto, de abandonarlo, no escucharlo ni tenerlo en cuenta. Así que el exilio autoimpuesto en 2020 ocupa un espacio en la obra. También la dedicatoria contra la relación tormentosa con su hijo Felipe VI, al que alaba también, pero también critica. Mi hijo me dio la espalda por deber, pero no puedo contener la emoción cuando pienso en algunos miembros de mi familia para quienes ya no significó nada, y sobre todo en España, que tanto echo de menos. Hay días de abatimiento, de vacío, vivo sin perspectivas, sin certezas. Así que Juan Carlos se acuerda también de su esposa, la reina Sofía, a quien se refiere como Sophie, pero lamenta amargamente que no haya ido a verlo a Abu Dhabi, como si lo han hecho varias ocasiones sus hijas, Helena y Cristina, y la mayoría de sus nietos, a excepción de la princesa Leonor y la infanta Sofía. En cuanto a su nuera, la reina Leticia, cuya llegada no favoreció la cohesión de las relaciones familiares, admite la existencia de un desacuerdo personal. Así que en dicho libro, los recuerdos de Juan Carlos I, plasmados en la edición francesa, recorren toda su vida, pero también los años más decisivos para un país que salía de una dictadura y se dirigía hacia un sistema democrático, pero cuya consolidación tardó en llegar, incluso con un intento de golpe de Estado en el 81. Una sonada de la que nunca ha hablado el rey emérito en primera persona y de la que, según los medios franceses y la propia de Rey, Juan Carlos ofrecía su versión. Así que ahora, a sus 87 años, ese libro de memorias parece más bien un cargo a la conciencia de un hombre que hizo lo que quiso en determinado periodo de la historia. Así que si quieres saber un poco más,
te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. El 12 de julio del 2017, un diario londinense respetado osó publicar lo que nadie se había atrevido a sugerir jamás. El ex rey de España tuvo 5.000 amantes, eso decía el diario. Ese fue el disparatado titular escogido por el corresponsal inglés Graham Kelly para una información a toda página en la que se hacía eco de un escandaloso libro de un ex coronel. Y es que la vida sentimental de don Juan Carlos siempre fue motivo de habladurías en muchas ocasiones, pero el entorno del monarca siempre ha sostenido que tuvo muchas amigas y pocos amores. Respecto a las supuestas novias que dicen que tuvo el rey, yo las clasificaría como amigas, dijo él. Su Majestad nunca ha roto la relación de amistad con nadie, sobre todo con mujeres. Eso diría un teniente que lo acompañó durante muchos años. Pero para muchos, Juan Carlos solo tuvo dos amores, la princesa María Gabriela de Saboya, hija del rey de Italia, y doña Sofía, hija y hermana de los últimos reyes de Grecia. Sobre María Gabriela de Saboya y Juan Carlos, se conocieron durante el exilio en Portugal. Ambos eran jóvenes y atractivos y formaban una gran pareja. Él era nieto de Alfonso XIII, ella, hija de Humberto II, el último rey de Italia. Juan Carlos era muy simpático, yo lo quería mucho, íbamos al cine y al casino los domingos. Él no pasaba mucho tiempo en Portugal porque estudiaba en el Palacio de Miramar en San Sebastián, pero nos escribíamos muchas cartas. La relación casi platónica se prolongó durante años. Él tenía fotos de ella en su cuarto de la Academia General Militar de Zaragoza. Se dice que María Gabriela fue una firme candidata a convertirse en reina de España y que incluso los padres de la pareja, el conde de Barcelona y Humberto II, aprobaron la unión. Pero también se cuenta que Franco no dio el visto bueno. No solo no le gustaba la situación matrimonial de los padres de Gabriela, que empezaron a vivir separados, sino tampoco que su príncipe se casara con una princesa sin trono. Juan Carlos y yo para entonces éramos unos niños, y ser jefe de estado es un trabajo muy duro. Soy muy independiente, no me gusta que la gente me imponga nada. En las monarquías se impone mucho. Pero resulta y acontece que el amor platónico de María Gabriela de Saboya fue sustituido paralelamente por el de la condesa Olguina Nicolis de Rubiland, perteneciente a una nobleza titulada. Don Juan Carlos la conoció en Portugal, surgió un friallazo entre ambos y me enamoré como una colegiala, diría Olguina. Era una relación alegre, simpática, sin pretensiones y sin compromisos. Sin embargo, ese romance no podía ser. Sabes que estoy enamorada de ti como de ninguna otra chica hasta hoy, le dijo Juan Carlos, pero sabes también que por desgracia no puedo casarme contigo. Debiendo por tanto escoger, creo que Gabriela era la más conveniente. Habría llegado a declarar don Juan Carlos de España a Olguina. Unas misivas que la propia aristócrata vendió en el 84 a una revista. La publicación de las misivas se paralizó durante algunos años, pero en el 88 parte de ellas salieron a la luz. Así que esas novias que tuvo no se casaron con él, porque la única que se casó con él fue la reina Sofía, la fiel consorte. En el verano del 54 don Juan Carlos se embarcó en el Agamenón, un barco de la marina griega. Ese crucero había sido organizado por la reina Federica de Grecia con el objetivo de reunir y que se tratasen las generaciones de jóvenes de varias familias reales europeas. Allí conoció al rey a Sofía, aunque él a un principio no le gustaba a Sofía y al parecer no se hicieron el más mínimo caso. 7 años tuvieron que pasar aún para que iniciaran el idilio de amor. Ocurrió el 8 de junio del 61 en Londres durante la boda del duque de Kent. Por una vez, el protocolo hizo bien las cosas, pues me asignó a Juanito como caballero acompañante, confesó doña Sofía.
En julio, el entonces príncipe pasó unas semanas con la familia real griega. Me enamoré de Sofía inmediatamente. Es una de las pocas mujeres que conozco capaz de llevar con toda dignidad una corona real. Eso dijo Juan Carlos un día que le preguntaron. Pero con el paso del tiempo, aquel amor se fue deteriorando y apareció Marta Gaya, una amiga muy discreta. Entre las amistades de don Juan Carlos ha destacado Marta Gaya, catalana habitual de Mallorca, a quien conoció su majestad en el año 78. Reveló un libro. Y es que Marta Gaya se une a Bárbara Rey y a Corina Larsen, tres de las mujeres más importantes en la vida del monarca, o quien fuese monarca, de los que se ha escrito ríos de tinta, y que pese a todo siguen planteando tantas incógnitas como rumores. De Marta Gaya se dice que fue una revista francesa la que destapó su relación con el rey emérito. Se dice también que la actriz de 18 años que pereció hace muchos años, Sandra Mosarovsky, también formó parte de la larga lista de amigas entrañables del rey emérito Juan Carlos I y Corina Larsen. Según algunos titulares, acaparó hasta el escándalo con Bárbara Rey. La alemana desgranó todos los detalles de su relación con Juan Carlos. No se dejó nada en el tintero y sus palabras pusieron en jaque tanto al emérito como a la familia real, que volvió a verse en el centro de la polémica. Incluso confesó que el mismísimo rey emérito le había pedido matrimonio en 2 ocasiones y que trataba a su hijo Alexander como si fuera suyo. Así que para bien o para mal, el rey Juan Carlos, o el rey emérito Juan Carlos más bien, seguirá dando mucho de qué hablar a lo largo de los años. Y ahora más con su libro Reconciliación. Quizá quiera reconciliarse con esa sociedad con la que nunca tuvo empatía, o quizá con esa mujer, Sofía, a la que le juró amor eterno, pero de eso fue muy poco en la vida. O recuperar el amor y cariño de su hijo, que por doctrina y ahora rey no sea tan afable con él y poco permisivo. Así que con unas estimaciones habituales sobre su fortuna, y que algunos diarios como Forbes han situado en torno a los 2.000 millones de euros. Y eso es clave, ya que desde enero del 2022 el ex jefe de Estado había dejado de ser contribuyente en España y había trasladado su residencia fiscal a Abu Dhabi, hacia donde salió en agosto del 2020. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y por supuesto dar un like. Y gracias.